un espacio pensado en el repensar y replantear lo que nosotros podemos llevar a cabo para el 2026 con nuestros estudiantes, cómo podemos colocar esa primera piedra el próximo año dentro del proceso con el fin de permitir que cada una de las acciones que tenemos pensadas dentro de este proceso se den de la mejor manera. Me voy a regalar un segundo, voy a colocar un poco más de luz, que veo un poco oscuro. Creo que ahí tengo mejor luminosidad. Entonces, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio para que podamos compartir y pues salir de dudas o inquietudes si las tenemos relacionados a este maravilloso proceso, a eso que nosotros hacemos diariamente en nuestra cotidianidad como maestros, pues muy importante si desean que tengamos unos minuticos en los cuales ustedes puedan realizar preguntas, darles respuesta a esas inquietudes que ustedes tienen, que van teniendo con relación a este tema basado en lo que vimos el día de ayer, qué preguntas tienen, qué inquietudes tienen con cada uno de los aspectos, sobre todo desde la política, que hemos nosotros empezado a abordar y que son necesarios tenerlos claros, porque al tenerlos claros nosotros vamos a poder establecer una ruta idónea que nos permita tanto brindar una atención integral dentro del proceso, y asimismo nos va a permitir a nosotros tener claridad sobre lo que vamos a realizar. Recuerden que para el próximo año, ustedes van, o la exigencia que les están pidiendo está encaminada principalmente a esa cátedra socioemocional, la cual ustedes deben comenzar desde las instituciones educativas a impartir. La ley 2503 de este año, que también hace o se puede integrar de la mejor manera con todo lo que nosotros venimos realizando en nuestras prácticas pedagógicas. Muy importante recalcarles también eh, que esa exigencia de esta ley, la 2503, dentro de sus orientaciones, establece que nosotros debemos ser formados y que el Ministerio de Educación debe generar un proceso de formación antes de la implementación de. Yo sé que en muchos territorios nos ha dado, no conozco la primera institución que haya sido formada en este tema, pero sí se ha comenzado a hablar mucho sobre lo que corresponde a los procesos de esta nueva cátedra dentro de los procesos. Se puede articular con lo que ya venimos haciendo, con la cotidianidad que nosotros tenemos, sí se puede llevar a cabo. Y asimismo, pues vean que ahí nos habla de la parte emocional, y nosotros dentro de lo que generamos en el contexto para la parte de inclusión educativa, nosotros tenemos una discapacidad psicosocial en la cual están presentes esas emociones, de cómo manejar las emociones, porque la parte psicosocial nos habla del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de la parte suicida, todo eso que hace parte de esa cátedra. Entonces, hay una forma fácil de comenzar a integrar esos aspectos. Mis estimados colegas, el día de ayer estuvimos hablando un poco eh, o haciendo un recorrido sobre lo que tiene que ver con la política, y es muy importante. Yo les compartí la presentación del día de ayer para que la tengan en sus manos. Pues se hace plenamente necesario que ustedes tengan en sus manos esos aspectos. Esa presentación les va a aclarar a ustedes muchas dudas, tiene muchos aspectos puntuales. Los que ya han adquirido el material
Mi recomendación, descarguen toda la información, ténganla de primera mano, revisen carpeta por carpeta, miren todo lo que hay y comiencen a mirar qué de lo que está allí les va a permitir a ustedes empezar a generar una ruta de trabajo acorde a las necesidades que tenemos en nuestros contextos educativos. Maestros, política fundamental, reconocer qué es lo que nosotros debemos implementar. Decreto 1421 de 2017 da las claridades sobre cómo debemos nosotros poner en marcha el proceso educativo, qué debemos hacer, cuáles son las rutas adecuadas. Si nos damos cuenta dentro del mismo decreto 1421, vamos a encontrar una implementación, una ruta de implementación para los primeros 5 años. Muchas personas, cuando comenzaron a leer el decreto, pensaron que el decreto lo que tenía era una vigencia de 5 años, que después de los 5 años no venía nada más. Y en el año 2021, antes de que se completaran los 5 años, el Ministerio de Educación emite unas políticas de inclusión, las cuales yo sé que muchos de nosotros desconocemos, pero existen unas políticas de inclusión con unos componentes los cuales van a permitir o los cuales nos permiten a nosotros tener la ruta adecuada desde la institución educativa sobre lo que tenemos que hacer. Asimismo, salimos nosotros un poco de un aspecto que genera confusión. Muchos expertos en salud, muchos neuropsicólogos, psicólogos clínicos que emiten esos diagnósticos para las instituciones educativas, para la atención educativa, nos están hablando de un elemento que es un elemento que, ¿cómo les explico? Que no hace parte de la nueva política educativa, que en la política anterior, antes de la ley 1618, hacía parte de esos componentes que estaban dentro del proceso. Y les hablo de la adaptación curricular. Adaptar el currículo es crear un currículo paralelo, un currículo distinto para el estudiante. Si nosotros hacemos lectura de la política educativa establecida desde el decreto 1421 de 2017, nosotros vamos a encontrar dos palabritas que son fundamentales para comprender lo que nosotros vamos a hacer. La política nos habla de flexibilizar y la política también nos habla de ajustar. En ningún momento habla de adaptar. Y si nos vamos a ese documento de lineamientos de política de inclusión emitidas en el año 2021, reitera mucho esas dos palabras, flexibilizar, ajustar. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a generar currículos paralelos, los únicos que vamos a estar sobrecargados dentro de este proceso vamos a ser nosotros. Tendríamos que evaluar el currículo de cada uno de los niños con discapacidad a los cuales se les ha generado la adaptación. Entonces comenzamos a creer que adaptar es buscar la solución o es la única solución a este proceso. Y no, nos están hablando y nos están siendo muy enfáticos en lo que corresponde a la flexibilización y al ajuste de los currículos. Ahora bien, dentro de, si nos alcanza, si llegamos, el día de hoy vamos a hablar de flexibilizar. Pero a mí me gustaría adelantarme un poco en el concepto de flexibilizar y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es flexibilizar para ustedes? ¿Qué se nos viene a la mente cuando me dicen a mí, Jorge, es que a mí me están diciendo que debo ser flexible? No, me están diciendo que debo flexibilizar el currículo del estudiante. ¿Qué se nos viene a la mente con esa palabra? ¿Qué me dicen ustedes? Lo que ustedes digan está bien dicho, así que no se preocupen. ¿Qué es flexibilizar? ¿Qué tienen ustedes interiorizados
dentro de ese paradigma que tenemos con flexibilizar. Fundamentales. Cuando me hablan de flexibilizar, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Y por qué quiero que tomemos ese punto de partida ahorita? Por lo que vamos a generar ahorita en este reconocimiento de aspectos curriculares. ¿Qué me dicen? ¿Quién escribe para usted, mi estimado colega, qué flexibilizar? ¿Qué me dicen? Lo que ustedes digan es verdad, porque es la realidad de ustedes. Pero me gustaría saber su opinión con respecto al término flexibilizar. O si alguien quiere levantar la mano y expresarnos qué es flexibilizar. Sin temor alguno, no estamos para juzgar. Recuerden que estamos aquí para nosotros compartir. Gray, muy buenas noches. En el transcurso vamos dando la oportunidad, vamos a ir aclarando mucho ese tema, porque debemos, esos dos conceptos son fundamentales para todo lo que nosotros debemos desarrollar en las aulas de clase. Vamos a mirar ese concepto de flexibilizar y ajustar, de ajustes razonables. Me dicen acá, es adaptar a las necesidades. Es uno de los términos. Y si yo les dijera a ustedes, mis estimados colegas, que cuando me hablan de un currículo flexible, es aquel, es aquel que mantiene el mismo objetivo general para todos los estudiantes. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? Entonces vean que ahí comenzamos nosotros a comenzar a ver. Ven, profe Jorge, pero ¿cómo así que cuando me hablan de flexibilizar es mantener el mismo objetivo general para todos? Ya lo vamos a mirar y ya vamos a explicar cada uno de esos elementos. Ayer quedábamos por acá y tratábamos nosotros de comprender todo lo que tiene que ver con este aspecto del currículo. Cada una de las áreas del saber tiene una estructura, les decía yo, por ejemplo, lengua castellana tiene esta estructura, tiene un factor, tiene un enunciado y tiene unos subprocesos. Nosotros debemos, como punto de partida, y es una de las grandes recomendaciones que yo realizo, el punto de partida está en conocer mi área del saber. ¿Cómo se estructura mi área del saber? A mí alguien este año me decía en un diplomado, me decía, Jorge, pero es que lengua castellana tiene relación con los estándares, con los DBA, pero ciencias sociales no tiene ninguna relación. Y en clase hicimos el ejercicio. Buscar el DBA, buscar los estándares de un grado y mirar, ¿existe o cuál es la relación existente entre esos dos aspectos? Pero recordemos que no todas las áreas del saber tienen estándar y tienen DBA. Estándares tiene inglés, tiene estándares y también tiene algo muy importante que es una malla sugerida. Matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanía tienen estándares. Educación religiosa escolar tiene estándares. Educación física, tecnología, ética y valores, filosofía.
economía, tienen lineamientos curriculares, artística, tienen unos lineamientos a los cuales nosotros debemos tener en cuenta para la construcción, con el punto de partida de la malla curricular y asimismo para nosotros poder generar los procesos de planeación de clase. Y una de las grandes dificultades que nosotros podemos encontrar dentro de todo este proceso está relacionada con ello. Tenemos o estamos en entes educativos donde la malla curricular va por un lado, lo que enseño yo va por otro lado y llegamos a la conclusión de que es que las pruebas saber no evalúan lo que nosotros enseñamos. Claro que no evalúa lo que nosotros enseñamos porque es una prueba por competencias, no es una prueba de contenidos. Por ende, si usted hace una buena articulación, se va a dar cuenta que lo que pide la prueba saber es que el estudiante sea competente en comprensión lectora y tenga una lectura crítica para todas las áreas. Entonces, allí es donde nosotros debemos comenzar a comprender esto. Las estructuras de los currículos son fundamentales. Y entonces, ¿cómo comenzamos nosotros a generar esto? Debemos sentarnos y vamos a mirar aquí. Ayer mirábamos esa malla, una malla de transición de una institución educativa a la cual me invitaron a acompañar el proceso de resignificación de las mallas. Y tenemos esto. Si nosotros revisamos todo lo que está aquí, todo lo que está allí, nosotros debemos comprender que en nuestras instituciones educativas, por lo general, la estructura del área del saber es esta que está aquí. Las instituciones educativas no se han tomado el trabajo, no se han tomado el trabajo de diseñar el formato o la estructura de la malla basado en las necesidades del área del saber. Entonces muchos me dicen, profe, pero es que me dicen que actualice mi malla curricular, pero mi malla no tiene estándares y no tiene DBA. Coloco los DBA de otra área que se parezca. No. Y vamos a encontrar muchas instituciones educativas que tratan de tomar los DBA para otras áreas, obviando o dejando de lado lo que en verdad es importante, el contenido curricular de su área. Entonces, si nosotros tenemos un desconocimiento sobre, perdón, nuestra área del saber, es muy complejo que comencemos a generar ese proceso de resignificación. Maestros, ¿por qué yo les estoy hablando de ese proceso de resignificación? Por algo muy sencillo. La política de inclusión está exigiendo que nosotros resignifiquemos el currículo. Y esa resignificación del currículo va hacia esto. Patricia me pregunta, saludos, ¿de dónde obtuvo los estándares? Los estándares básicos por competencia de las áreas las emite el Ministerio de Educación Nacional. Regálenme un segundo. Yo creo que dentro de lo que les compartí no están los estándares. Y yo les muestro, por ejemplo, segundito, pero pues, ah, por ejemplo, aquí les estoy mostrando, esto es Asesorías 2025, una institución
Aquí tengo la estructura de lo que yo comparto con las instituciones cuando comienzo todo el proceso. Y aquí vamos a encontrar lista de chequeo, una lista de chequeo, la cual me permite a mí saber si estoy cumpliendo con lo que se necesita. Aquí esto es una lista de chequeo para evaluar mallas curriculares y planeación de clase. Y esta es una malla, o perdón, es una, no sé si estoy proyectando, permítanme ver un segundo. Sí. Y aquí está lista de chequeo casos de estudiantes con discapacidad, en la cual también verifico que se esté cumpliendo con el mínimo de requisitos que debo tener yo para hacer el seguimiento de mis estudiantes, en este caso. Pero dentro de esto, ustedes se van a dar cuenta que ahorita yo tengo los estándares básicos por competencia y los tengo de una manera completamente distinta, quizás como lo tienen muchas personas que tienen el documento completo, yo lo tengo dividido por áreas. Estas son ciencias, aquí está ciencias sociales y ciencias naturales, ciudadanía, lenguaje y matemáticas. Este documento o esto lo que me permite a mí es tener a primera mano lo que corresponde a los estándares básicos por competencia y asimismo aquí dentro de la misma carpeta yo anexo los derechos básicos de aprendizaje de cada una de las áreas que tiene. En algunas, creo que aquí vamos a ver si tengo los lineamientos. No, aquí no están los lineamientos. En algunas también les anexo los lineamientos correspondientes para el resto de las áreas para que sean analizados. Entonces, vea, todo lo que corresponde a parte del currículo ya está emitido por el Ministerio de Educación Nacional. Es quien nos da a nosotros las orientaciones para que se contextualice en la escuela el proceso educativo. Ahora bien, hagamos un ejercicio. Lengua castellana, grado sexto. ¿Serían ustedes tan amables de decirme si la malla está bien conformada? Si desean, ahorita miramos otras de otras áreas. Está bien conformada. Lo que está en fucsia es el verdadero estándar. Lo que está en amarillo es lo que la institución educativa establece como estándar. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, miramos, nosotros nos vamos a regresar un poco para poder comprender esto que está aquí como estándar y nos vamos a venir a lo que corresponde a lengua castellana, a la estructura de el currículum, de los estándares. Cuando me hablan de estándares en lengua castellana, me están diciendo que estos tienen una conformación. En primera medida, me dicen que hay un factor, hay un enunciado identificador y hay unos subprocesos. Factor, enunciado y por último subprocesos. El documento ministerial emitido en el año 2006, hace 19 años, que fueron emitidos los estándares básicos por competencia en Colombia, me dice lo siguiente: cada uno de los estándares del lenguaje tienen una estructura conformada por un enunciado identificador y unos subprocesos. Quiere decir que el estándar como tal está conformado por dos elementos, enunciado y subprocesos.
Eso es el estándar. No me habla de factor. Y más abajito me dice que evidencian su materialización a partir de los 5 factores a los que se ha hecho referencia. En este caso tenemos en pantalla producción textual. Ahora bien, mi pregunta es, cuando me hablan de producción textual, la producción textual se da de dos maneras, oral y escrita. Y ahí nosotros tenemos un elemento fundamental, y es que muchas veces solamente permitimos que el estudiante haga una producción textual de manera escrita y no le permito que lo haga de manera oral. Porque no es que tienes que hacerme un ensayo, pero si me haces un podcast, si le doy la posibilidad de que me narre la historia o busco una manera completamente distinta, también el estudiante está generando una producción textual en lengua castellana. Una de las grandes discusiones que tengo yo con mis colegas, sobre todo cuando me hablan de lectura y escritura, y me centro en la lectura. Y vean lo que dice esto para seguir acá, que ahorita les voy a mostrar un video sobre eso. El enunciado identificador del estándar se expone un saber específico y una finalidad inmediata o remota. Quiere decir que esto que está aquí puede ser inmediato o remoto. Pero ¿qué pasa? Que ese enunciado identificador es lo que debe salir sabiendo el estudiante cuando termine el ciclo educativo, en este caso, el ciclo educativo de primero a tercero. Y es importante que nosotros comprendamos eso. Muy importante. Que el factor, perdón, que el enunciado identificador está por ciclos educativos. Es el mismo para primero, segundo y tercero. Y que eso yo lo puedo evaluar o puedo permitirme evaluar cuando el niño finalice el ciclo, mirar si adquiere o ha adquirido la competencia que nosotros deseamos. ¿Y cuál es? Que sea capaz de producir textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. Ahora bien, me dice asimismo lo que a su vez contribuye al proceso. Aquí tenemos. En los subprocesos básicos se manifiesta el estándar. Entonces me está diciendo que en lengua castellana, cuando me hablan del estándar, bueno, son los dos factores esenciales. El subproceso, que es lo que debe alcanzar el estudiante al finalizar el ciclo, pero que los estándares se manifiestan en los subprocesos. O sea, esas acciones que ellos manifiestan como los estándares son los que me permiten alcanzar ese gran estándar que es el saber hacer del estudiante al finalizar el ciclo educativo. Pero si nosotros nos vamos a nuestras realidades, vamos a encontrar mallas curriculares como esta, en la cual la institución educativa establece que esto que está aquí, producción textual, es el estándar. Mi pregunta para ustedes, basado en lo que establece la política educativa, ¿está de manera adecuada el reconocimiento del estándar para la lengua castellana? ¿Estamos reconociendo de manera adecuada el estándar? O, Hermes, mi estimado colega, ¿cómo estás tú? Me place saludarte. ¿Qué me dicen? ¿Tenemos o la estructura de la institución está cumpliendo con el objetivo que propone el área?
se está haciendo la lectura adecuada del proceso curricular. Y nosotros nos podemos poner a pensar, ¿será que por el desconocimiento de las políticas, de lo que establecen los lineamientos de las áreas, es que los estudiantes se les están presentando tantas dificultades en el aprendizaje? ¿Será que nosotros sí estamos enseñando lo que se debe enseñar en las áreas? Las estructuras están bien redactadas y es un proceso en el cual nosotros debemos comenzar a reflexionar. Y es el ejercicio que ustedes van a tener que hacer, sentarse y mirar su malla curricular. Mi malla curricular sí responde a la necesidad que nosotros tenemos para tener en cuenta. Entonces, vean, eso es lengua castellana. Me voy a salir un poco, ya les voy a mostrar esa parte ahí. Me voy a salir un poco y les voy a mostrar un ejercicio que yo estoy realizando en estos momentos con el fin de poder brindar unas orientaciones adecuadas a los maestros en ciencias. Ya les voy a mostrar. Es un ejercicio muy sencillo, lo estoy haciendo con todas las áreas aquí. Aquí comencé como a tratar de comprender todo, porque no es fácil, no es mi área del saber las ciencias, ni sociales ni naturales. Pero vean lo que yo acabo de organizar. Aquí ustedes van a poder ver que yo he comenzado con el reconocimiento de los tres elementos que conforman los estándares de ciencias naturales y de ciencias sociales. A diferencia de lengua castellana, a diferencia de lengua castellana que me habla de factor, ciencias no me habla del factor, sino de un eje articulador. Me habla de estándar y me habla de acciones concretas. Son una forma distinta de reconocer el área. Una forma distinta de yo comenzar a generar ese reconocimiento del área del saber. Perdón. Y aquí lo podemos ver. Eje articulador, me aproximo al conocimiento como científico natural o social, si es de lengua, de ciencias sociales. Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales. Y entonces dentro de ese manejo, conocimientos propios de las ciencias naturales, vamos a encontrar entorno vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y sociedad. Y por último, vamos a encontrar desarrollo compromisos personales y sociales. Y cada uno de esos elementos tiene lo que en lengua castellana llamamos enunciado identificador. En el caso de ciencias es estándar. Identifico condiciones de cambio y equilibrio en los seres vivos y los ecosistemas. Pero, a diferencia, este dice que el estándar en ciencias son lo que dicen estándar y las acciones concretas son una unidad. O sea, ¿qué pasa? Que las acciones concretas son las que me van a permitir a mí alcanzar la meta propuesta para el ciclo educativo. En este caso, para este ciclo educativo que es sexto y séptimo,
tenemos unas acciones concretas y vamos a encontrar que el relacionamiento de los DBA no van hacia todos los estándares, sino que se centra en entorno vivo y en entorno físico. Cuando buscamos y hacemos el análisis, lo que generamos es que lo que está en los DBA corresponde a lo que ellos tienen acá, y los tengo en el relacionamiento. Para grado sexto, esto aquí es entorno vivo. Entorno vivo son el DBA4 y el DBA5, y entorno físico el 1, el 2 y el 3. Para grado sexto. Para grado séptimo tenemos que entorno vivo el DBA3 y 4, para entorno físico el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque estos aspectos que están a los costados de esos dos entornos son transversales, se manejan o se trabajan de forma transversal, y lo que hacen o lo que permiten es complementar lo que yo voy a realizar desde el entorno vivo, desde el entorno físico, con los estudiantes. Complemento con ciencia, tecnología y sociedad. Complemento con cada uno de los aspectos que nosotros tenemos dentro del proceso de construcción de nuestras mallas. Por eso nos hablan de que existe una relación vertical y una relación horizontal entre los estándares o en el estándar de ciencias. Nos hablan de eso, relación vertical y relación horizontal. Fundamental. Y vean que comenzamos nosotros a mirar y hacer un reconocimiento completamente distinto de las estructuras de currículo. Asimismo, matemáticas. Matemáticas tiene dos elementos. Matemáticas no tiene ni estándar, tiene pensamientos y tiene subprocesos. No tiene enunciados. Entonces, el reconocimiento que nosotros hacemos del proceso es completamente distinto. Debemos generar un reconocimiento de cada una de las áreas con el fin de comprender cómo se estructuraría. En el caso de lengua castellana, cuando me hablan del estándar, debe tener los tres componentes: factor, enunciado y subproceso, que es el estándar. Son los tres elementos que deberían estar cuando diseñamos la estructura de la malla curricular, para posteriormente poder hacer relacionamiento, unidades temáticas, competencias, componentes y las evidencias de aprendizaje. Entonces, vea que cuando nosotros comenzamos a tomar un poco más a profundidad lo que corresponde al currículo, comenzamos a tener claridad de lo que debemos hacer. Maestros, y esto es muy importante por algo, y es que de aquí depende cómo vamos a llevar a cabo nuestro proceso. Luz, Adriana, buenas noches. Esos documentos no serán compartidos. El último que les mostré, no, porque estoy en construcción, eso no lo comparto. Eso solamente está en construcción, y yo voy liberando cositas ya cuando las he terminado. Eso está en construcción, no lo comparto. De resto, todo lo que les he mostrado está, bueno, ni los DBA ni los estándares están tampoco, porque esos son públicos. Usted puede entrar a la página de Colombia Aprende y va a encontrar DBA, va a encontrar guías, va a encontrar infinidad de cosas. Entonces, ahí de a poco, yo voy también liberando
mucha información, que es información construcción propia, la cual yo voy terminando y voy liberando con sus respectivos derechos de autor, claro está. Entonces vean lo importante que es esto, mis estimados colegas. Todo esto es importante porque es que nosotros vamos a llegar a algo que es la planeación de clase y a nosotros nos van a comenzar a exigir lo siguiente. Me permito salir un momento, voy a mostrarles un PR. Si ustedes me permiten, vamos a mostrar un ejemplo de un PR para que nos contextualicemos un poco de por qué yo les estoy hablando de la estructura de currículo y más la recomendación que yo les hacía ayer. Esto aquí es anexo 3. Regálenme un segundito. Y yo creo que este es. Un poquito alguito. Vamos a compartirlo. A ver. Aquí podemos ver. Esto es anexo 3. ¿No? Yo que estoy proyectando. Déjame un segundito, que ese no es el que debo proyectar. Proyectando anexo 3 y no es el que debo proyectarles a ustedes en estos momentos. Esto es anexo 3, no. Buscar anexo 2, anexo 3 también se los voy a mostrar, pero no ahorita. Ya, aquí, anexo 1, anexo 2. Déjenme ver. Aquí lo tengo. Este es, ya lo encontré. Dale un segundo, ya les voy a compartir. Recordemos, recordemos que el PIR tiene tres anexos. El PIR tiene tres anexos. Anexo 1, anexo 2 y anexo 3. Ayer les hablaba del cuarto anexo, que es el informe anual por competencias, el cual hemos obviado durante muchísimo tiempo. Para nosotros construir el PIR en el anexo 2 es fundamental
la participación del padre de familia y del estudiante. Asimismo, es importante que nosotros comprendamos que el anexo 1 del PIER es para todos los estudiantes, no solamente para el estudiante con discapacidad. Permíteme un segundo. Y eso no lo digo yo, eso está en una de las guías de implementación del decreto 1421. Dicha guía establece que el anexo 1 debe ser diligenciado por todos los estudiantes de las instituciones educativas y es algo que no se ha llevado a cabo. ¿Por qué se realiza de esa manera? Por algo muy simple. ¿Qué pasaría si nosotros, que nos pasa mucho, qué pasaría si, que nos pasa, nosotros a mediado de año presumimos o nos llega el diagnóstico de un estudiante? Ustedes saben lo difícil que es que el padre de familia vuelva a la institución para llenar un anexo como el anexo 1 y muchas instituciones atrasan el proceso porque no tienen o no pueden charlar con el padre de familia para generar el anexo 1. Comprender eso, anexo 1 para todos los estudiantes, anexo 2 y 3 para el estudiante con discapacidad. Yo debo construir mi PIA. Los formatos, esto es versión 14. Recuerden que ayer les decía, la versión 14 del PIAR es la única autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. Ahorita yo quedé mostrarla ahí, pero ahorita se los muestro dónde está la respuesta y por qué yo aseguro ello. Tenemos valoración pedagógica, descripción de habilidades, gustos, intereses. Aquí lo tenemos. Descripción en términos de lo que hace, puede hacer. Y descripción de las habilidades, competencias, cualidades. Esto que ustedes ven aquí es lo mismo que aparece en la versión 15, pero la versión 15 lo desglosa, lo individualiza. No porque sea, no porque la versión 15 sea distinta, porque me dice habilidades, gustos o intereses, qué puede hacer. No, porque es que eso ya está tomado desde acá, sino que acá se genera la redacción de forma general, no como en la versión 15, que es muchísimo más particular. Todo eso está, y se los digo, pues una madre de familia, como les comentaba ayer, decía, es que en la versión 14 que ustedes muestran no aparece tal cosa, y me tocó en la respuesta mostrarle que sí aparece en la versión 14, porque no es mucha la diferencia. Y posteriormente viene lo que nos atañe a nosotros como maestros. Ajustes razonables. Y aquí vamos a tener, bueno, estadísticas, se tiene estadística, están lo que corresponde desde el lineamiento, aquí los podemos ver ya desplegable para el grado, los grado décimo, y yo siempre les digo más fácil si está aquí y tenemos una estructura del formato, vean. Y acá se hace la redacción de las barreras. Y por último, tenemos los ajustes razonables. Tenemos para el caso de este estudiante ajustes razonables en la realización de las actividades, en los materiales, en el currículum, en la organización de la jornada escolar.
Y cada uno de ellos, por ejemplo, aquí tiene usted una lista desplegable, la cual permite seleccionar cuál sería el ajuste razonable más adecuado para el estudiante. Esto lo que nos da es practicidad al momento de diligenciarlo. Lo mismo en los materiales, vamos a encontrar un listado desplegable en el currículo de igual manera y en la organización de la jornada escolar. Todos estos ajustes razonables responden a las necesidades propias de mi institución educativa. Yo puedo hacer un rastreo de información y determinar cuáles podrían ser esos ajustes razonables que pueden ser, como su palabra lo dice, razonables dentro de mi contexto educativo, cómo voy a llevarlos a cabo. Todo eso lo podemos hacer nosotros sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, un formato creado por mí, porque ustedes no lo van a encontrar en ninguna otra parte, ¿está dentro del material? Sí. Y vean, para matemáticas y todo. Ahora bien, ¿por qué yo hablo de la estructura del currículo? Vámonos aquí, son matemáticas, vámonos a matemáticas. Para matemáticas se llevó a cabo el diseño del PIAR, Marta, ya te voy a dar la palabra, no te preocupes. Se lleva el diseño del PIAR basado en derechos básicos de aprendizaje. Quiere decir que este PIAR debe ser actualizado y se le debe anexar los DBA correspondientes al grado siguiente, al grado 11º. Mirar las barreras. Recuerden, las barreras muchas van a permanecer. Por ejemplo, por acá, vamos a mirar. Por ejemplo, esta barrera, que es desconocimiento del qué, para qué, cómo y cuándo enseñarle al estudiante, que esa se presenta mucho desde lo que nosotros generamos como maestros. Falta de comunicación entre actores se puede mantener, pero van a haber barreras muy particulares que se van a dar dentro del entorno del aula, que esas van a variar y van a cambiar dentro del desarrollo de la actualización de mi plan individual de apoyos y ajustes razonables. Y es fundamental que en ese proceso también se vayan actualizando esos ajustes razonables. Mirar si los que están establecidos me permiten seguir trabajando o anexar algunos otros o cambiarlos. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros dentro de este proceso en el cual nosotros tenemos que ser conscientes que basado en esto es que yo genero mi planeación de clase y no la planeación de clase únicamente para Andresito, sino mi planeación de clases para todos. Yo involucro a Andresito basado en el PIAR dentro de lo que yo realizo para todos mis estudiantes. Ahora bien, ¿cómo les puedo explicar yo eso? ¿Cómo les puedo clarificar yo eso? Esto que tienen ustedes aquí, que es un ajuste razonable, que es ofrecer tiempo adicional, yo le puedo permitir a cualquiera de los estudiantes dentro del aula de clases con o sin discapacidad brindarle esa posibilidad, porque no solamente beneficia a Andrés, sino que beneficia a todos mis estudiantes. Porque recuerden, la planeación de clases es una, no es una por estudiante con discapacidad, sino que es una que permita que todos participen. Marta, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, me disculpo, es que no tenía conexión y no pude entrar a la hora indicada. Quiero que me hagan un favor, no alcancé a escuchar las diferencias entre la versión 14 y 15. Qué pena. No hemos dicho las diferencias entre la versión 14 y 15 completamente. Ahorita Eh, las decimos, yo las muestro ahorita, no te preocupes. ya, ya, listo, vale. Gracias. Ya. Lo que yo explicaba a mi querida Marta era no las diferencias, sino que la forma como se redacta esto es completamente distinto entre la versión 14 y la 15. La versión 15 es más específica. La versión 14, como lo ves, es mucho más general. Pero ahorita miramos esa diferencia. Con todo el gusto les voy a mostrar. Entonces, vean, tenemos estructuras de currículo. Todo va a depender de mi currículo. Por eso estoy hablándoles de esa, reconocer el currículo para mirar si lo que nosotros vamos a hacer corresponde. Corresponde. Fundamental. ¿Qué corresponde para? Y nosotros comenzar a tener en cuenta que esto que tenemos aquí, que es el plan individual de apoyos y ajustes razonables, es lo que yo voy a, o lo que me va a permitir a mí materializar mi clase, involucrar al estudiante, no integrarlo, porque la educación integradora no es incluyente. Y aquí ustedes van a ver, bueno, aquí está la parte convivencial también tiene unos elementos autogestionables que nosotros debemos tener en cuenta. Esto es lo que corresponde a versión 15, a versión 14, perdón. Esto seguimiento y listo. Fundamental. Cómo nosotros empezamos, cómo nosotros empezamos a reconocer lo que corresponde a mi currículo para que podamos tener una planeación de clase adecuada. No sé si hasta ahí, siendo las 7:05 de la noche, tengan ustedes algún tipo de pregunta. Voy a buscar la versión 15 del PIAR para mostrarles también la versión 15 del PIAR. Para que ustedes se hagan una idea de cada uno de los elementos que estamos teniendo en cuenta, esas diferencias que son muy marcadas. Entonces, anexo 2. Vamos a segundito, por favor, ya les voy a proyectar aquí. Ah, voy a proyectar aquí. Aquí en pantalla vamos a tener
A ver si sí, abrí versión 15. No, no abrí versión 15. Regálenme un segundo. Abrí fue versión 14 nuevamente. Ajustes, anexo 3, anexo 2. Bien. Esto no es. Material curso. Es el mismo. Curso día. Ta, ta. Deme un segundito. Aquí esto es anexo. No, esto no es. Esto tampoco. Aquí ya creo que lo encontré. Sí, aquí está. Vamos a ver si este es. Matemática, no, tampoco es. Ejemplo, clase DUA, UNICEF, pa. A ver aquí, curso, actividades. Ay, Dios mío. Vamos a buscarlo aquí. Pillar, acción, ajuste razonable, pillar, aquí lo encontré. Pero vamos a mirar si es. Yo tengo uno que es autogestionable, creo que aquí lo encontré. Aquí está. Epa, sí, ya lo encontré. Ya. Qué pena con ustedes. Ya acabo de encontrar el documento que les quiero mostrar. Entonces, vean, aquí vamos a tener en pantalla la versión 15 del PIA. ¿Tiene aspectos distintos? Sí, aspectos distintos. Una de las grandes diferencias que tiene la versión 14 de la 15 es que la versión 14 en este primer momento, que es de la información o valoración del estudiante, es muchísimo más amplia, muchísimo más amplia. Mientras que la versión 15 es un poco más particular, como ustedes pueden ver aquí. Acá se hace una descripción de las capacidades, de gustos, intereses, expectativas del estudiante, expectativas de la familia, redes de apoyo. Esto de redes de apoyo aparece en otros al final en la versión 14. Aquí comienza la gran diferencia. Una habla de forma general, perdón, en este proceso de reconocimiento del estudiante, y la 15 es más particular. Otra de las grandes diferencias las vamos a encontrar en este aspecto. La versión 15 no habla de DBA ni de EBC. No se lo coloqué yo. Habla de área o asignatura. Esa es otra de las grandes diferencias que hay entre una versión y la otra.
Mientras que la versión 14 tiene como punto de partida el estándar básico por competencia, el DBA o en su defecto el lineamiento curricular. La versión 15 solamente habla del área o asignatura. Se menciona el área o la asignatura. Lina, ya te voy a dar la palabra, no te preocupes. Área o asignatura. Barreras, igual. Ajustes, igual que la versión 14. La versión 14 habla de barreras y ajustes, pero la versión 14 no habla de apoyos requeridos. Esta sí habla de apoyos requeridos. Y la versión 14 tampoco habla de descripción de tipos de ajustes y apoyos. Vean, acá se ve de una forma completamente distinta. Tenemos primera diferencia en lo que corresponde al PIAR. Uno, no debemos colocar ni el DBA ni el EBC, ni el estándar ni el DBA, ni el derecho básico de aprendizaje, porque no lo solicita, solicita solamente el nombre de la asignatura. Dos, ya es muy claro en el tema de apoyos requeridos. ¿Qué apoyos requiere el estudiante? Tres, nos habla de la descripción del tipo de ajustes y apoyos. Y el seguimiento en ambos formatos se establece que se debe seguir. Recuerden que el decreto 1421 establece que son mínimo 3 seguimientos y que la forma como se van a establecer o a llevar a cabo los seguimientos deben estar redactados en el sistema institucional de evaluación escolar. Ah, que nos toca también, profe Jorge, tomar el sistema institucional de evaluación y ajustarlo, sí, completamente. Lina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bueno, felicitarlo porque realmente todo este conocimiento que hemos estado llevando en la clase anterior y la de hoy, créame que ha sido bastante amplio, bastante amplio. Yo acabo de terminar una maestría y me gusta complementar la formación. Y créame, profe, que con usted he aprendido muchísimo. Yo creo que en 2 días he aprendido más de lo que aprendí en un semestre, pero súper, súper, eso me alegra. Solicitarles de pronto, no sé, que tengan en cuenta la realización de un curso precisamente para ese análisis y elaboración de mallas que me parece que es el principio de todo. Si nosotros no analizamos el currículo, ¿cómo vamos a saber cuándo realizar un ajuste si no lo tenemos claro, ¿cierto? En cuanto a los estándares que vamos y a las competencias que queremos desarrollar con los estudiantes. Eso es súper, súper importante. Y mi pregunta, profe, con respecto a la temática es, si la versión 14 es la que está autorizada por el MEM, ¿por qué se está implementando en las instituciones y en las secretarías de educación la versión 15? ¿No estamos incurriendo de pronto en un error? Bueno, Lina, no cierra, bueno, ya cerraste ya. Ya te voy a dar respuesta, les voy a dar respuesta a la pregunta de Lina con la respuesta del Ministerio de Educación Nacional a una solicitud de una fundación. Es fundamental. El ministerio es claro, regálenme un segundo, yo busco, bueno, vamos a buscarlo aquí, yo creo que lo tengo aquí a primera mano. Sí. El ministerio es claro cuando comienza a decirnos a nosotros, bueno, la versión que es autorizada por nosotros es la versión 14. Para que la versión 15, para la salida de la versión 15, junto a ella debieron haber o deberían haber salido unas guías de implementación y no hay guías de implementación hasta el momento. De la versión 14 hay 2 guías de implementación y hay una y hay un, bueno, hay 2 guías y hay otro documento de implementación. Hay tres documentos para implementar que salieron junto al decreto. Eso está aquí. Y nosotros debemos ser conscientes de que por rumores o porque muchas personas comenzaron a hablar, a establecer que que se tenía que actualizar el PIAR que estábamos trabajando en el año 2021 fue que comenzó todo esto. Es que ustedes tienen que
ustedes tienen que actualizar el PIAR. El ministerio nunca se ha pronunciado sobre eso. Se dejaron llevar de rumores de muchas personas. Hay muchas personas en el país que están trabajando este tema y que comenzaron con el rumor de, hey, hay que trabajar la versión 15 porque salió una versión 15 que fue, como lo dice este documento, la inquietud de la Fundación Colombianos por la Inclusión es, de acuerdo con que si, ¿cuál es la versión que se debe trabajar? Si es la versión 15 o la versión 14. Dice, de acuerdo con la comunicación remitida al Ministerio de Educación Nacional, en la cual, como representante legal de la Fundación Colombianos por la Inclusión, pregunta si es correcta la implementación del formato Plan Individual de Ajustes Razonables PIAR versión 15 en las instituciones educativas de educación preescolar básica media para la atención educativa de personas con discapacidad, desde la subdirección de referentes de evaluación y calidad educativa, se remiten las siguientes consideraciones al respecto. Ahí explican para qué es y acá dan respuesta. Ahora bien, en términos de su inquietud, es importante que tenga presente que la versión 14 es la oficial con la que cuenta el Ministerio de Educación Nacional a la fecha. En cuanto a la versión 15 que está en circulación, corresponde a una versión ajustada por el MEN, consultada en algunos espacios de diálogo, razón por la cual se filtró. De esta manera, a la fecha, el Ministerio de Educación Nacional no cuenta la versión 15 oficial del PIA en la cual viene trabajando a la fecha, no ha salido. No obstante, lo anterior y en términos y teniendo presente lo establecido en el decreto 1421 de 2017, así como la directiva 04 de 2018, yo se la recomiendo que se la lean, expedida desde el Viceministerio de Educación Preescolar, base con asuntos, orientaciones para la garantía del derecho a la educación inclusiva, desarrollo de ajustes razonables y la provisión de apoyos para la atención educativa de los estudiantes con discapacidad se establece desde la última que, acá abajito de la respuesta, por tal razón, sea la versión 14 o 15 del PIAR, lo importante es que todos y cada uno de los estudiantes con discapacidad reportados en el Sistema Integrado de Matrícula CIMAP, eh, tanto de establecimientos oficiales como privados, cuenten con la formulación de su respectivo PIAR. Pero el ministerio es muy claro, la versión oficial es la 14. Ven, ya se presentó esto, no podemos recoger o no podemos dejar ya de decir, no, es que están equivocados. Le da la opción, versión 14 o versión 15. ¿Va a salir una versión 15? Lo más probable es que sí, que el ministerio emita una versión 15 ya con los ajustes necesarios. Pero mis estimados colegas, esto, que es una respuesta que da el Ministerio de Educación, es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? No podemos dejarnos seguir engañando de personas que en su afán, y es válido, de generar recursos, están diciendo cosas y están sacando cursos en los cuales, por ejemplo, hay cursos donde hablan de PIAR para estudiantes con TDAH, donde el Ministerio de Educación, basado en la sentencia 040, aún no nos ha establecido ni las guías ni las orientaciones para la atención de esos estudiantes basado en el PIAR. Entonces, es el afán. No estamos dejando que el ministerio se pronuncie o que genere también algunos aspectos y es bastante complejo. Mi invitación, no creer todo lo que está en el mercado o todo lo que les dicen, siempre verifiquen desde la misma política educativa. El decreto 1421 en ningún momento habla de que el PIAR es para estudiantes con trastornos. Si fuese así, no hubiese salido la ley, esa es se me olvidó ahora
La 1622 creo que es de 2022. Verifiquemos aquí. Yo la tengo. Ayer hablamos de ella. La 2216 no hubiese emitido, el ministerio no hubiese emitido la ley 2216 si dentro de la 1421 se hablara de trastornos específicos de aprendizaje. Créanme. Y no estuviese la sentencia 040 si se tuviese claridad de que dentro de esa política estaban incluidos los estudiantes con TDAH. Ojo, eso no quiere decir que yo no voy a brindarle al estudiante las garantías. Eso no quiere decir que es que como no tengo que hacerle pillar, yo no le debo brindar las garantías educativas. Profes, esos ajustes, esos apoyos, esas estrategias que se deben llevar a cabo con los estudiantes con trastornos y trastornos específicos de aprendizaje deben seguir llevándose dentro de los planeadores de clase. Debe quedar una evidencia que usted recibió. Listo, el estudiante tiene TDAH. Perdón. Debe quedar una evidencia en su planeador de clase de que usted utiliza estrategias que permiten que el estudiante pueda avanzar. Solamente que con el PIAR, nosotros lo que buscamos para el estudiante con discapacidad es que se identifican particularidades para yo poderlas traer a mi planeación de clase y que todos participen teniendo en cuenta eso. Es muy importante. Ahora bien, nos toca esperar que el ministerio se pronuncie. Nos toca esperar esas guías. Nos toca esperar eh, esas orientaciones claras porque mientras nosotros como actores educativos no podemos improvisar sobre eso, ahí sí estaríamos nosotros, creo que llevando o generando una vulneración del derecho a la educación del estudiante, generando un documento que no sabemos para qué sirve, ni de qué manera le va a beneficiar al estudiante. Entonces, yo creo que esperar un poco al pronunciamiento, yo se los mostraba ayer en la sentencia 040 en la ordenanza 7, que ellos lo que ordenan es que el ministerio se pronuncie, pero no da un tiempo estimado, porque en la ordenanza también puede decir, en el transcurso de 6 meses el Ministerio de Educación debe, no da un tiempo. Ahora bien, nos toca a nosotros como actores educativos también requerir al ministerio que se pronuncie lo más pronto posible, porque la verdad necesitamos tener claridad sobre ese pequeño elemento que es fundamental. Entonces, vean, no sé si alguien más tenga otra pregunta para ahondar o puedo continuar ya con este proceso. Caterine me pregunta, buenas noches, profe. En el caso de áreas como música, música tiene orientaciones curriculares, mi estimada Caterine. Se toman los lineamientos o las orientaciones del currículo y van dentro de este proceso. Ahí tú tienes una estructura. Mi pregunta es, ¿tú tienes a la mano tu orientaciones o lineamientos del área de música y artística? Recomendación, buscarlas porque en el año 2022 muchas de esas orientaciones fueron actualizadas. Tecnología, si no estoy mal, artística. Bueno, educación religiosa escolar en 2022 también sacó nuevos estándares. Deben revisarlos porque todas las áreas tienen lineamientos y si no tienen lineamientos tienen estándar y si no tienen, y si tienen estándar tienen DBA. Es importante que nosotros comprendamos. Por eso yo les he hablado mucho. Me voy a ir acá un momento. Yo les he hablado mucho de la importancia del reconocimiento que yo debo tener de mi área del saber. Porque todas las áreas tienen una estructura. Todas las áreas tienen una estructura. Todas las áreas tienen una forma en la cual
se pueden llevar a cabo, se pueden analizar, se pueden estructurar. Aquí vamos acá. Todas las áreas cuentan, aquí vamos a pasar un poco hacia acá. Ciencias naturales tiene una estructura. Ciencias sociales tiene una estructura. Educación religiosa escolar tiene una estructura. Música, artística, ética, tecnología, filosofía, economía, emprendimiento, investigación, todas ellas tienen una estructura. Por ende, también metodología de la investigación tiene estándares emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. Marta, no sé si me querías decir algo, estoy enviándote para activarte el audio. Sí, Marta, ¿cómo estás? Te escucho. bueno, es que estoy aquí muy atenta. Bueno, profe, yo digo, no, usted acaba de explicar que, claro, los niños con TDAH que tienen un trastorno, que aunque no es una discapacidad, eso está bien claro, pues de lógica que toca involucrarlos en el, digamos, en las actividades de clase, pero entonces lo que dice la directiva 040 del 2025 La sentencia. ve la sentencia, perdón, es que, es que, ¿qué es lo que dice ella? Dice que al TDAH hay que hacerle PIA. Sí, la sentencia Sí. 040 lo que genera es que le dice al ministerio que reglamente lo correspondiente, acá lo tenemos, ve, vamos a mirarlo acá atrás, lo correspondiente a la implementación del plan individual de apoyo y ajuste razonable. Sentencia 040, ordenanza 7, ordena al Ministerio de Educación Nacional que con fundamento en las consideraciones desarrolladas en esta providencia, reglamente lo relativo al plan individual de ajustes razonables para personas con diagnóstico de TDAH. Bueno, sí, Reglamente. listo, profe. Entonces yo digo, bueno, ya hay una sentencia y entonces, por ejemplo, lo que yo decía ayer, que el Departamento del Valle pues la acogió, no sé de qué forma, sin dar ninguna directriz, sin tener algunas guías, sin tener guías de cómo implementarlo, sin embargo, nos lo lanzaron así. Bueno, mi pregunta es, usted dice que el PIE, bueno, es para identificar particularidades, para que los niños participen y avancen en el proceso de aprendizaje. ¿Listo? Y en ese caso, por ejemplo, a los de TDAH, pues debe planearse debe tener un planeador, dentro del planeador tener sus garantías para incluir esos niños también en el aprendizaje. Mi pregunta es, ¿cuál es el problema de hacer el PR o no hacerlo? O sea, si de alguna manera el PR, pues, digamos, puede ser más garantía que no hacerlo. Es mi pregunta. El PR, como lo venimos trabajando, mi querida Marta, muy buena tu pregunta. El PR, como lo venimos trabajando, es una barrera más para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y con trastornos de aprendizaje. Primero, porque nosotros como maestros no sabemos materializar el PR. Nosotros tenemos un PR y nosotros no sabemos cómo materializarlo. Nosotros llenamos un formato, pero el formato dice una cosa y mi planeación de clase dice algo completamente distinto. Lo Profe, tengo y lo... Bien. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso yo no he visto. El tiempo que llevo de experiencia y yo estaba incursionando hace mucho tiempo, casi después del 2018, más o menos 2019, vengo incursionando en este tema del PR, después del decreto 1421.
Y hasta la fecha yo no he visto en ningún ambiente escolar, entorno escolar, donde le den funcionabilidad o, dicho de otra manera, materializar el PIDER. Se queda engavetado, diligenciado y engavetado. Incluso diligenciado como un requisito para presentarle a la Secretaría de Educación, pero hasta ahí llega. Mi pregunta es sí, y yo sí entiendo cómo materializarlo, pero que es que materializarlo implica tener conocimiento de pedagogía didáctica, que es muy escasa. Esas dos cosas, no sé, esos dos ingredientes son muy escasos en el entorno educativo, al menos al cual yo pertenezco. Mi pregunta es, eh, ¿cuál sería como una orientación más fácil? No sé si la palabra sea fácil o una orientación que nos ayude para nosotros poder impartirle a otras personas. Yo sé que yo desprendo facilito, despego facilito, pero tener como una orientación bien precisa, qué pena, profe, como con plastilina, si es Ya, posible. ya la estoy buscando. Pa- me disculpa que Tengo sea una tan clase, tengo atrevida una y clase. tan No, directa, no, eso es pero bueno. yo sí quiero eso, profe, porque es que yo ando detrás de eso. Incluso, incluso yo ya he hecho pininos, sino que estoy sola, solitaria, totalmente sola, y por eso me encanta estos espacios y con usted precisamente de una vez le digo, porque usted tiene un conocimiento muy valioso y a mí me aporta muchísimo. Entonces, yo sí quiero pedirles el favor, no sé si los demás participantes también comparten conmigo, que haga de cuenta que yo no sé leer ni escribir Sí, y utilice plastilina, por favor. eso es lo que estoy buscando. Es que hace poco me hurtaron mi equipo de cómputo. Lo que he logrado rescatar es porque el pago nube. Entonces tengo, no sé ni dónde están mis cosas, entonces por eso me he demorado para conseguirlas. Estoy buscando un ejemplo de clase. Ese ejemplo de clase parte del PIAR para llegar a la planeación final y cómo nosotros podemos encontrar cada uno Pro- de los elementos del PIAR en mi planeación. Entonces, deme un profe, segundito. y otra Dígame. preguntita, discúlpeme, es, si bien es cierto la versión 14, que es la autorizada por el MEM, pues ella permite, digamos, como la base del planeamiento a partir de los estándares y los DBA. Sin embargo, la versión 15 que están diciendo que ya casi sale, habla de áreas y asignaturas, ¿cierto que sí? Sí, Bueno, área de asignatura. bueno, no sería un retroceso. No entiendo por qué si están están más actualizados a hablar de DBA y estándares y volver a retroceder o qué es lo que Recuerda, buscan. Marta, recuerda que esa que está circulando no es la versión del ministerio. Ah, O sea, no, eso se filtró, no. Esa que está filtrada no es una versión autorizada por el Ministerio de Educación. En la lectura que acabo de hacer de la respuesta, dice, esto se comenzó a socializar en algunos espacios y se filtró. O sea, lo que está ahí se filtró, pero el pero Ministerio venga, ha entonces el emitido versión ministerio, 15. ¿por qué no se ha manifestado? Ha dicho, es que yo no he sacado eso. Dice, se filtró, ¿fue de dónde se filtró? La respuesta se las acabo de leer, él se manifestó. Cuando le preguntan, ve, aquí está. Y ahí yo les acabo de mostrar la respuesta. Ellos dicen, la única versión nosotros reconocemos es la 14. ¿En dónde está eso, profe? Discúlpeme. Yo se los leí hace poco. Tendría que volverlo a buscar, dame un Bueno, segundito. tranquilo, no, tranquilo. Yo la busco. Primero quiero conseguirles asesorías, no. Carpetas, corporación, sabía. Yo creo que está aquí en asesorías, pero ¿en qué? Cursos, PIA, material capacitación, clases. Yo creo que en clase séptima, actividad, aquí no está. Dios mío, ¿dónde estará? Política, PIA, Compré un muñequito que aprendió a hacer en el Sena y eso. ejemplo, PIA, Corporación Polineo. Vamos a ver si creo que es esta. No, esta no. Sí. Esta es la anterior.
Yo creo que la tengo por acá. Eh, Guillermina. Ah, Y de pronto la tengo por aquí más cerca de lo que yo creo. bien. No, pero no, esto no ha podido. Yo voy a ir al de Buda, pero no he podido. Ejemplo, contexto simulado se llama. A ver si salgo. No, ya lo van a cerrar. Ejemplo, contexto. ¿Quién hizo esto? La que le compró las empanadas. Ejemplo, contexto. Bueno, aquí ya la encontré por acá. Voy a compartírmela, a descargarla y mostrárselas. Acá la tengo en PDF. Ya les voy a mostrar. Aquí voy a dejar. Denme un segundito. O sea, descarga. Y ya se las voy a mostrar con todo el gusto para que nosotros comprendamos estos elementos que son fundamentales en el proceso y que nos vaya a permitir a nosotros, pues, clarificar muchas cosas. Ya voy a compartir. Un segundito. Listo. Todos están viendo mi pregunta. Estoy compartiendo un documento que dice CLEP, ejemplo contexto simulado. Se supone que este punto que está aquí, este aspecto que ustedes están viendo en pantalla, María me dice, ¿nos podría orientar un poco si existe plan individual de ajuste razonable a nivel universitario? Sí, es el mismo decreto 1421 y el decreto 1421 establece que también en nivel universitario se debe implementar el PIA, porque estos son transiciones armónicas y en las universidades también se debe generar. Y para las universidades hay un índice de inclusión de educación superior que se emitió en el año 2013 que las universidades se supone que debieron haber implementado y no lo han hecho. Entonces aquí vamos a tener un punto de partida. Este se supone que es el diagnóstico del estudiante de Andrés, que es fundamental, así como lo establece la directiva 04 y también lo establece el decreto 1421. El diagnóstico es, o bueno, el diagnóstico hace parte de la historia escolar de los estudiantes. Por eso es tan importante, que hace parte de la historia escolar de los estudiantes y se debe tener en cuenta para desarrollar algunos aspectos. Pero asimismo, para nosotros llevar a cabo procesos como determinar ajustes razonables, nosotros no necesitamos un diagnóstico. Para determinar ajustes razonables no es necesario tener un diagnóstico médico de base. ¿Quién lo dice? Directiva 04 de 2018. Aquí nos vamos, tratar de ampliar un poco aquí. Aquí nos vamos ya al anexo 2, a lo que tiene que ver con las características del estudiante. Esto es versión 14, si ustedes se dan cuenta. Aquí tenemos la descripción general del estudiante. Tenemos la descripción en términos de lo que hace, puede hacer, habilidades y competencias de Andrés. Y nosotros vamos a bajar. Vamos a lengua castellana.
y vamos a encontrar los DBA correspondientes al año escolar. Aquí está hasta el 4, son 8 para lengua castellana. Aquí podríamos estar hablando que está el primer semestre escolar. Y yo ahorita les voy a dar un ejemplo de algo más importante también que nos sirve para esto. Tenemos las barreras y tenemos los ajustes razonables de Andrés. Tenemos en la realización de actividades, en los materiales, en el currículo, en la organización de la jornada escolar. Sobre eso es que nosotros vamos a comenzar a generar todo el proceso de enseñanza. Aquí tenemos esto. Ahora bien, aquí está ya, esto es para el plan de mejoramiento institucional, esto que ustedes tienen ahí. Mi pregunta, dentro del plan de mejoramiento institucional están estas recomendaciones para la familia, docentes, directivos, todo esto que ustedes ven aquí está dentro de sus planes de mejoramiento institucional. PMI Guía 34 que ya tuvieron que haber realizado, porque eso se realiza finalizando año escolar, algunos a mediados de año, algunos a finalizando el año escolar. María Bejarano, esa normativa de cuántos estudiantes se deben tener por aula de clase está normalizado desde el año 2003. Ahorita te leo desde la misma resolución, que creo que es una resolución, un decreto, no recuerdo bien, pero eso está ya normalizado. Para estudiantes con discapacidad cognitiva y TEA y autismo, el máximo el 10% por aula. Discapacidad física, ahí están los, yo ahorita se las muestro. Pero mi pregunta es, analícense, ¿está esta parte o no está? Anexo 3, con los compromisos, y llegamos a la planeación de clase. Este es mi planeador de clase. Recuerden que cada institución educativa, dependiendo de su modelo educativo, va a tener un formato de planeación de clase completamente distinto. Por autonomía institucional, por lo que ustedes quieran, cada institución tiene libertad de establecer cómo va a ser su planeador de clase. Punto de partida. Aparte de Andrés, tengo estudiantes con autismo, dislexia, síndrome de Down, trastorno con déficit de atención e hiperactividad y discapacidad psicosocial. Esa es mi realidad. Y tengo aquí, entre los gustos comunes que tienen los estudiantes de grado sexto, se puede encontrar encontrar las tarjetas. Entonces aquí vamos a tener tarjetas de imágenes, uso de actividades manipulativas, objetos concretos, videos cortos. Vean todo esto que nosotros estamos generando. Apoyos para Andrés y el contexto educativo. Estilos de aprendizaje es mi recomendación. Ustedes deberían tener sistematizados los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Hay algunos que dicen, no, es que no son necesarios los estilos de aprendizaje. Lo más importante son las inteligencias. A mí me gustaría que me dijeran cómo se activan las inteligencias sin que los canales sensoriales, que son los estilos de aprendizaje, estén. Estilos de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico, olfativo y gustativo. Yo quisiera saber si yo me vendo los ojos o yo les vendo los ojos a ustedes y les coloco un texto en puntos braille para ver si las inteligencias se les activan. Porque las inteligencias lo que permiten la interiorización de la parte conceptual para transformarla y sea expresada. Entonces no puede haber inteligencia sin estilos ni estilos sin inteligencia. Pero es una discusión que muchos dicen no es necesaria. Para mí, todo entra por los sentidos. Por ende, yo debo identificar cuál es el sentido que permite a mis estudiantes reconocer la información de forma más fácil. Auditivo, visual, kinestésico, olfativo, gustativo.
Y esto que tenemos aquí se realiza una sola vez. Se actualiza anualmente. Eso no hay que hacerlo todos los años. Y aquí vamos a entrar un poco en reconocimiento de diseño universal para el aprendizaje. Cada momento de mi clase, recuerden que según modelo curricular, un modelo pedagógico de la institución, existen instituciones que pueden tener 3 momentos, como pueden tener 7 momentos, como pueden tener 5, como pueden tener 6. Eso depende del modelo. Pero para este caso a mí me gusta el modelo con 3 momentos. 3 momentos que en verdad son 4. Pero en el segundo momento yo interactúo los dos de forma fácil. Profes, cuando nosotros hablamos del primer momento en el cual motivamos y activamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros motivamos y activamos a nuestros estudiantes? Que es el inicio de nuestra clase según la educación por competencia. Recuerden, educación por competencia tiene inicio, desarrollo y evaluación. El diseño universal para el aprendizaje también tiene 3 momentos. Ay, entonces puede haber una relación. Miremos a ver. Profe, nosotros iniciamos una clase con preguntas problematizadoras, con una canción, con una ronda infantil en primera infancia, con una imagen, como a nosotros se nos ocurre, con un video. Ese es momento 1 de la clase que se llama motivación y activación de saberes previos. Principio 3 del diseño universal para el aprendizaje. El principio 3 del diseño universal para el aprendizaje me habla de que se hace necesario motivar al estudiante a partir de los gustos e intereses de ellos para que la clase sea llamativa para ellos. Entonces tenemos que educación por competencia y DUA se complementan. Profe, pero lo que pasa es que en mi institución educativa, por ahí alguien nos escribió de México, ahorita le doy respuesta a su pregunta. En México trabajan mucho lo que es aprendizaje basado en proyectos, ABP. Mi pregunta para ustedes es, si yo estoy trabajando aprendizaje basado en proyectos, ¿cuál es el primer momento o el punto de partida para que se lleve a cabo el aprendizaje basado en proyectos? No es la pregunta. Ah, y si estoy trabajando aprendizaje o hablo invertida, ¿cómo se daría ese primer momento? Profe, pero es que yo estoy trabajando método Montessori. ¿Cuál es el primer momento del método Montessori? No importa el modelo, siempre el primer momento en cualquiera de ellos es la motivación y activación de saberes previos. Lo hacen de manera distinta, pero su principio es el mismo porque es educación por competencias. Entonces tenemos que podemos relacionar el momento 1 de mi clase con el principio 3 del diseño universal para el aprendizaje. Eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. Mi pregunta para todos ustedes, ¿nos podemos pasar 5 o 10 minuticos y no hay problema para terminar de explicar esto? Si tengo la autorización de ustedes, lo hacemos. No sé si tienen otros compromisos. Si no, lo dejamos para el día de mañana. Pero depende de ustedes. 2, si yo tengo ese primer momento, se hace necesario, mis estimados colegas, que yo comprenda que siempre voy a iniciar con mi motivación. Yo debo motivar a mis estudiantes. Profes, ¿cómo inicié yo mi clase? Presentación del tema con un video corto. Pregunta para ustedes, ¿por qué selecciono yo un video corto y no un video largo? ¿Qué me llevó a mí a seleccionar o a tener en cuenta un video corto en el primer momento de mi clase?
Eso permite tener la atención, incentivar Uno las de los neuronas, motivos, sí, pero ¿por qué más? se motiva las conexiones Sí, neuronales, sí. Pero es que yo en la identificación el de los gustos e interés, intereses encontré que le gustan los videos cortos, por eso mi planeación la llevo aquí. Ajá. teniendo en Ustedes cuenta vean los que hay gustos. una relación en que yo debo encontrar los gustos e intereses de mis estudiantes para generar la planeación. Vea, le gustan los videos cortos, inicio con un video corto. Ustedes vean cómo nosotros comenzamos a dar respuesta a esa identificación, ese reconocimiento del entorno. Posteriormente hago unas preguntas orientadoras, pero finalizo este primer momento diciendo lluvia de ideas con tarjetas de colores, donde los estudiantes escriben ejemplos de medios de comunicación. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy generando tarjetas de colores? Nos vamos a ir acá a los gustos y aquí tenemos tarjetas de imagen. A partir de los gustos empecé a generar esta interacción con mis estudiantes. Primer momento, ¿cierto? Bien. Ahora bien, recordemos que los estudiantes con autismo son muy visuales. Personas como yo, que soy disléxico también, somos auditivos y visuales. Entonces tenemos el video. Síndrome de Down, también las imágenes lo van o le van a permitir generar una interacción. Los estudiantes con TDAH, dependiendo del tipo de imágenes, entonces tengo que reconocer cómo trabaja él para eso y lo mismo discapacidad psicosocial. Todos se ven beneficiados de los ajustes que yo estoy haciendo. Profes, el uso de videos cortos es un ajuste razonable. El uso de tarjetas de imágenes con colores es un ajuste razonable. Profes, nadie, absolutamente nadie, y menos que no sea del sector educativo, puede aseverar, afirmar, asegurar que nosotros no utilizamos ajustes razonables. Por eso cuando usted lo acusen de que no está brindando los ajustes razonables, usted se va a ir a su planeador de clase a decir, vea, aquí están los ajustes razonables. ¿Por qué? Porque los estoy brindando y los estoy materializando. Entonces aquí, mi querida Marta, también te estoy explicando y a todos de que cuando yo los materializo en mi planeador de clase, yo tengo las evidencias de que sí estoy trabajando. Uno, con diseño universal para el aprendizaje y dos, de que estoy teniendo en cuenta sus gustos, intereses y las necesidades del contexto. Por eso es tan importante este proceso de planeación de clase. Ahora bien, yo me voy a ir a un momento 2 de mi clase, que es la explicación y la aplicación. Aquí están mal los números porque aquí es principio 1 y acá es principio 2. Y ya les explico por qué. Compañeros, el principio 1 del DUA, que es este que está aquí, que es explicación y aplicación, es donde yo genero un proceso de explicación. O sea, yo conceptualizo el proceso de enseñanza. Le explico y le aplico. Maestros, cuando yo les hablo de aplicar, no les estoy hablando de un examen. Cuando nosotros estamos explicando, por decir, matemáticas y estoy enseñando fraccionarios, yo explico, y posteriormente a eso genero unos ejercicios que me vayan a permitir a mí saber si el estudiante logró captar el concepto que yo le estaba explicando. Pero no lo estoy evaluando. Ese principio 1 del diseño universal para el aprendizaje es el que me permite a mí cómo le doy la información de múltiples maneras a mis estudiantes. Ahora bien, ¿cómo se la doy? Explicación del tema haciendo uso de canales multisensoriales con conceptos y lenguaje claro. Mi pregunta para ustedes, ¿por qué creen ustedes que yo voy a trabajar con mis estudiantes una explicación del tema haciendo uso de canales multisensoriales con conceptos y lenguaje claro?
¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál será ese motivo? ¿Cuál? Para presentar diferentes formas para que Para ellos aprendan. presentar, para qué más, ¿por qué? Yo me voy a ir al mi PIA. Vamos a ver qué dice mi PIA. Y vean que aquí estamos trabajando esto de una forma completamente sencilla. Yo me voy a ir a mi PIA. Vamos a leer qué dice el PIA de Andrés. Uno me está diciendo simplificar el lenguaje utilizado en los materiales. ¿Qué me está diciendo acá? En mi planeación de clase. Voy a tener un lenguaje claro, o sea que lo voy a simplificar. Estoy teniendo en cuenta el PIA del estudiante para mi planeación de clase. ¿Qué me dice? Lo estoy teniendo en cuenta. Claro, yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo basado en el reconocimiento de los estudiantes, pero también teniendo en cuenta unas recomendaciones que tengo dentro del PIA. Sigamos en el PIA de Andrés, porque aquí tenemos que mirar lo de los canales multisensoriales. Si subimos un poco más, nosotros nos vamos a encontrar por aquí, en esta partecita de aquí, donde tengo el cursor, si lo logran ver, se propone que se base su enseñanza en estrategias multisensoriales que permitan captar su atención, el uso de materiales visuales y manipulativos. Maestros, colegas, compañeros, ¿será que mi planeación de clase como maestro estoy teniendo en cuenta las necesidades de mis estudiantes? Estoy teniendo en cuenta lo que identifiqué dentro de ese plan individual de apoyos y ajustes razonables. Sí, Estoy materializando el PIER. ajá. ¿Es complejo materializar el PIER? No, porque es lo que yo hago en mi cotidianidad. Solamente que a nosotros no nos han explicado eso, ¿cierto, Marta? Así es, profe. Porque nosotros hacemos las cosas. Solamente que nosotros no tenemos una guía, una orientación o algo que nos diga, hey, sí lo estamos haciendo. Yo ahorita les voy a compartir al grupo de WhatsApp este ejercicio, ¿ya? Porque no está en el material. Yo se los voy a regalar el día de hoy. Profes, hasta ahí cómo vamos, cómo se sienten. ¿Han entendido? ¿He sido claro? Bastante claro, profe. Y vean, me dice que tengo que hacer actividades con imágenes y esos aspectos. Vea, organizadores gráficos, pictogramas, fichas con preguntas guía. Ahora mi pregunta es, ¿será que yo llevar a cabo mi explicación del tema haciendo uso de los canales multisensoriales, conceptos claros, tener en cuenta organizadores gráficos solamente beneficia a Andrés o beneficia a todos los estudiantes que están en el aula de clase? A todos. ¿Y tengo que generar cuántas clases? ¿Una o tengo que Una, generar muchas? solo una. Solo una. Entonces, este reconocimiento es el que yo debo generar para que yo tenga tranquilidad. Ahora bien, algo que yo, por ejemplo, recomiendo mucho a los maestros y a los directivos docentes sobre todo, tiene que ver con esta parte de recomendaciones. ¿Por qué el tema de recomendaciones? Por algo muy sencillo. Yo tengo el PIAR para el estudiante con autismo, tengo el PIAR para el estudiante con discapacidad psicosocial y síndrome de Down, que es cognitiva, pero no tengo el PIAR del estudiante con TDAH ni el estudiante con dislexia. Entonces, dentro de mis recomendaciones, yo escribo para TDAH uso de actividades cortas, dinámicas, tiempos estructurados con descansos activos, apoyos visuales para seguir la secuencia de clases. Texto con tipografías accesibles, Arial, Verdana, Open Dyslexic, lectura en voz alta con apoyo de audio textos. Pregunta,
tengo evidencia de que yo a mis estudiantes dentro de la planeación de clases los estoy teniendo en cuenta. Claro. Y es lo que nosotros debemos hacer. Vean, es nuestra cotidianidad. Al principio uno dice, es que es demasiado trabajo, esto es muy complejo. No, ni es pesado ni es complejo. Solamente sentarnos. Marta decía algo, es que para esto necesitamos didácticas y la parte pedagógica. Se necesita más que la didáctica y la parte pedagógica. Amplio conocimiento de mi área del saber, porque yo soy el único que puedo desarrollar mi clase desde mi área, teniendo en cuenta mi contexto. Mañana observamos una clase de química, grado sexto, con los superhéroes. Para que ustedes se den cuenta, maestros, colegas. Lastimosamente a nosotros no nos han dado las indicaciones de la mejor manera. Lastimosamente muchos hablan, hablan y hablan y no nos dan un ejemplo claro de lo que nosotros debemos hacer. Y nosotros debemos tener ejemplos, debemos tener. Como yo siempre lo he dicho, alguien que dice mucho o habla mucho sobre el tema, pero siempre le he dicho, ¿dónde están los ejemplos? Llegamos a las instituciones educativas como capacitadores, como asesores, pero no llevamos un ejemplo, porque el maestro lo que le va a decir, profe, pero explíqueme cómo lo hago, deme un ejemplo. Y nosotros como maestros necesitamos un ejemplo que nos permita a nosotros comprender cada uno de los elementos que debemos llevar a cabo para la materialización de las clases. Asimismo, vean, aquí tenemos actividades de afianzamiento para los estudiantes y tenemos evaluación. ¿Cómo los vamos a evaluar? Ahí está. Y ahí se termina esta, perdón, este aspecto donde partimos desde el diagnóstico de un estudiante. Hicimos el PIA, nos fuimos a la planeación de clase y tuvimos a todos en cuenta para que todos participaran. Y esto es, mis estimados colegas, algo que nosotros podemos hacer. De mi parte, a mí me encantó compartir con ustedes hoy. El día de mañana vamos a retomar, vamos a hablar un poco de diseño universal para el aprendizaje. Se los voy a explicar de la mejor manera. Vamos a mirar la forma como lo articulo con mi planeador de clase, con lo que yo realizo. Hablaremos un poco más de PR. Miraremos otros ejemplos para seguir avanzando. Mis estimados colegas, para mí ha sido un placer, un honor estar con ustedes. Nos vemos mañana. Mi pregunta es, 8 de la mañana o 9 de la mañana, ¿a qué hora desean que nos veamos mañana? Antes de finalizar. 9, ok. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. La mayoría está diciendo 9. Nos vemos a las 9, de 9 a 11 estaríamos trabajando. Feliz noche para todos ustedes. Descansen, el Señor los bendiga. Mañana venimos con ejemplos prácticos, vamos a hablar o ahondar un poco más sobre diseño universal para el aprendizaje. Bendiciones y muchísimas gracias por elegirnos.